tema de este Secodap Live es la pediatría en riesgo en Venezuela. Presidente, lastimosamente, yo creo que yo la catalogo como memoria y cuento, porque no puede ser que el presidente de la República y el ministro tengan la cara de concreto y pararse frente a una nación a decir, por ejemplo, que tenemos 95% cobertura vacunal. La cobertura vacunal es el porcentaje de la población que tú debes vacunar para evitar una enfermedad prevenible por vacuna. La Organización Mundial de la Salud pide al menos que sea entre 90 y 95% de cobertura vacunal de la población para decir es buena, no excelente. Cuando revisamos o escuchamos lo que dice el ministro y lo que dice el presidente, inmediatamente me metí en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Hoy me metí en la página de la Organización Mundial de la Salud y hay un documento que se llama Resumen de Salud de las Américas 2019, con los datos oficiales que cada estado miembro de la OMS y OPS envía. Y Venezuela tiene, no lo tengo por aquí, pero me acuerdo, sumando los ítems que aparecen ahí, vacuna de BCG 92%, vacuna de polio 56% de cobertura, que te estoy hablando que 90 y 95 es buena. Ok, cuando hablamos de rotavirus y neumococo, reportan 18 y 7%, cosa que debe ser cero porque hace 4 años que el Estado no compra esas dos vacunas para el Sistema Nacional de Salud. Si hablamos de sarampión, hablan de 74%. Cuando tú sumas esa cifra y lo divides, cosa que puede hacer mi nieto, te da 40% cobertura vacunal. O sea que me están poniendo 45% más en papel, pero en la realidad no. Y esos son datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa, dentro de lo que dijeron que no hablaron, fue que los laboratorios que traen vacunas y eso se fueron. Claro, se fueron, pero no se fueron hace 4 años, como dicen ellos, por el bloqueo. Se están yendo desde hace 10 años porque el Estado venezolano, las empresas transnacionales tienen una sucursal aquí. Entonces ellos les mandan medicamentos y vacunas, yo las vendo en bolívares al pueblo venezolano y esos bolívares el Estado tiene que devolvértelos a la empresa en dólares para que le manden su parte a la transnacional que tiene su casa principal en México, Suiza y eso. Eso nunca pasó. Se perdieron más de 5.000 millones de dólares de las empresas farmacéuticas y decidieron irse del país porque el gobierno no les pagó para no seguirse descapitalizando. Esa es la causa de por qué se fueron, se han ido los laboratorios. Hay algunos muy pocos y los laboratorios venezolanos están echando el resto para poder mantener. Entonces, esas son cosas que no se dijo. Otra cosa que no dijo el presidente y el ministro, que tenemos en algunas comunidades 30 y 35% de desnutrición aguda severa. La Organización Mundial de la Salud dice cuando tú pasas de 10 es una crisis y cuando pasas de 12 es una emergencia. Que hay zonas del país como la región central, de acuerdo a Secodap, de acuerdo a Cáritas, de acuerdo a Fundación Bengoa, que son gente seria, que hablan de 35% de desnutrición en los niños menores de 5 años. ¿No puede precisar qué significa desnutrición severa? Desnutrición severa es aquel paciente que en poco tiempo hace una desnutrición aguda por encima del 20% de su peso corporal. ¿Y eso qué afecta? Eso afecta terriblemente porque a la larga esos niños, así tú le des comida, lo que no creciste en ese tiempo, lo que no te desarrollaste desde el punto de vista intelectual, tú vas a seguir tu camino, pero ya vas mucho de peso y talla. Y no tanto peso y talla, lo que más nos preocupa es que si en los primeros 1000 días, que van desde la concepción hasta los primeros 2 años, el niño no come la cantidad necesaria en el equilibrio necesario, ese va a ser un muchacho minusválido intelectualmente a futuro. No le va a aprender las matemáticas, va a tener un comportamiento anormal, está asociada a la desnutrición infantil con malas conductas a futuro. Entonces, o sea, eso es lo que nos preocupa, porque ya no solamente se afectó esta generación, estamos afectando la generación futura. Entonces, son cosas que en el bendito informe, que todo está bonito, el presidente no dijo, el ministro tampoco. No puede ser que si hay 50% menos de quirófanos en Venezuela funcionando y la población venezolana aumenta a 600.000 niños al año, nos quieran hacer creer que operaron más que en años anteriores. Con menos quirófano y con más gente, imposible. En el hospital de niños de Caracas hay solamente 5.000 niños en fila esperando cualquier tipo de operación, desde las muy graves hasta lo más sencillo, pero entonces la deuda quirúrgica es tremenda. Entonces estas son las cosas que el pueblo venezolano tiene que saber, que sí tenemos la evidencia de cómo demostrar esto, mientras que ellos hablan de cifras pero no nos sacan de evidencia, donde de hecho le mandamos una comunicación como Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría al ministro el 14 de enero, 2 días después que dijeron esta cantidad de cosas, solicitándoles respetuosamente que nos explique de dónde sacan ese poco de cifras, que no tenemos información, y la que tenemos por los medios oficiales internacionales evidentemente contradicen a todo esto que está diciendo el ministro. Y ahora hablando de cifras, ¿nos puede comentar cuál es
¿Cuáles son las enfermedades que han comenzado a repuntar por falta de vacunas? Por Claro. ejemplo, el sarampión, Sí. y entendiendo que hay como un nicho específico de repunte que es en la zona indígena. Claro, el sarampión, teníamos 10 años sin sarampión, nos habían declarado no solo Venezuela, sino la región libre de sarampión. Al bajar la cobertura vacunal, yo estoy dejando una cantidad de personas sin protección y justo comenzó en la zona minera, en la zona del estado Bolívar. Y entonces de ahí, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Los indígenas. La mayor cantidad de muertos que han habido por sarampión en los indígenas, porque son gente que no tiene contacto con muchas enfermedades, entonces son prácticamente puros. Ahí se ha afincado. Difteria, también bajó la cobertura vacunal y comenzó la difteria en Bolívar. Tenemos desde el año 2016 la difteria, una cosa que dijo el ministro, que hemos controlado difteria y sarampión, pues mentira. Hoy ustedes se pueden meter en la página de la Organización Mundial de la Salud y le dice los únicos países hasta el 6 de diciembre y el 11 de diciembre, cada una de las cifras, Venezuela y Haití son los únicos países que tienen brote activo. Quiere decir que el ministro no dijo la verdad cuando dijo que teníamos controlado el sarampión y la difteria. ¿Qué otra cosa ha repuntado? La tuberculosis. Si no se está poniendo vacuna suficiente en los niños, tienen la posibilidad de contaminarse siendo adultos de tuberculosis. Están apareciendo en el hospital de niños 30 casos mensuales, un caso por día, cuando antes veíamos uno cada 2 meses. Entonces, la malaria, 323.000 casos de malaria, eso aporta más del 50% de toda la malaria que hay en Latinoamérica completa, desde Canadá hasta la Patagonia, Venezuela, porque se han bajado con la deforestación y todo este problema narcominero, está aumentando esto. Y ya tenemos un primer caso de fiebre amarilla detectado y confirmado por la OMS, quiere decir que tenemos una epidemia. Pues si yo tengo 14 años sin ningún caso cero, y tengo uno, eso es una epidemia, más que un brote. Entonces, eso es lo que está pasando en el área de vacuna. Muy bien. Y de las enfermedades. Y el hospital de niños, afortunadamente, tiene gente que mira hacia el hospital, como la gente de Secodab, la gente de Prepara Familia, la misma Sociedad de Pediatría, y entonces lograron conseguir unas medidas cautelares en protección a los niños de nefrópatas, porque están perdiendo los riñones, porque no hay máquinas suficientes, porque no hay trasplante, y luego consiguieron una segunda medida cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ampliaron a 12 servicios. Pero eso es importante porque eso visibiliza a nivel internacional el problema severo que hay en salud infantil en Venezuela, como el resto de la salud en Venezuela. Pero el gobierno nacional no ha hecho el más mínimo intento por tratar de cumplir las medidas que le marca la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que corrija esos problemas. Por eso están las medidas cautelares. Eso es lo que significa medidas cautelares. Me gustaría conversar sobre otro de los hospitales que también es especializado, que es el cardiológico. Cardiológico infantil. Ese es un gran elefante blanco. Nació con muy buena intención. Es más, yo lo conocí siendo directora con la ministra Sadier, porque ahí hacía algunas reuniones. Entonces, un hospital que está muy bien estructurado, tiene residencia para médicos, tiene residencia, unos edificios para los familiares que venían del extranjero. Pero el hospital, a mí no me interesa un hospital bonito, me interesa un hospital que funcione. Entonces, comenzaron a operar, desarticularon y desarmaron los demás servicios que operaban patologías cardíacas en Venezuela, como hospital de niños, hospital universitario, el hospital en Barquisimeto. Entonces los desarticularon, los cerraron, pero lo que hicieron no funcionó. Eso es un elefante blanco. Ahí operan, primero porque quien hacía diagnóstico era el hospital de niños. Es el único servicio que tiene un aparato de cateterismo que tiene más de 20 años, que lo compró el ministro Gilberto Rodríguez Ochoa en mi primera gestión. Ese aparato ya está desactualizado. Ese aparato funcionaba porque el jefe de servicio aprendió a medio emparapetar. Uno es médico, no técnico cardiovascular en equipos médicos, sin embargo él lo hacía. Entonces el hospital de niños hacía los diagnósticos y el cardiológico escogía, entonces escogía lo más sencillo. Ana, si tú eres el hospital cardiológico, tú tienes que fajarte, por eso que tenían 0 mortalidad, primero por las bajas intervenciones y segundo porque lo que operaba Malaya hacía que se le muriera. Lo grande se hacía en el hospital de niños y en el hospital universitario, pero esos servicios lo cerraron. Entonces ese hospital se convirtió en el elefante blanco. Ya en el 2012 era así. Yo llegué un momento y le dije a mi ministra, pásenos a nosotros para este hospital. El hospital de niños no importa que quede por allá por Antímano, como que. Sí. Bueno, y el hospital de niños va a funcionar. No, entonces, y eso ha ido cerrando. Hoy día prácticamente no se hace nada. Lastimosamente, una muy buena inversión, pero se perdió en el tiempo.
Otra de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y que ha sido tema de Secodá particularmente es la migración. ¿Cómo ha afectado la migración al área de pediatría? Muchísimo. En general, a los médicos se han ido 22.000 médicos. Somos más o menos 60.000 médicos. Estamos hablando casi de un 30% de los médicos venezolanos que han emigrado. Y en el área pediátrica, más o menos equivale como a un 10%. Se han ido como 500 y pico de médicos de pediatras. Oye, tú tienes que ser médico, 7 años o 6 años en el mejor de los casos, luego hacer 2 años de rural, luego hacer 3 años de pediatría, un personal altamente calificado, y la mayoría de los pediatras, además hicimos otra especialidad. Yo hice quemaduras, hice emergencia y terapia, otros hacen cardiología, así todas las especialidades, y el problema es que al irse todos estos médicos excelentes, terminan en unos países que no invirtieron ni medio en nuestra educación, pero tienen personal de alta calificación en sus hospitales. Por eso están los médicos venezolanos, jefes en la unidad de terapia intensiva de Salta, jefes en la unidad neonatal en Granada, en estos Estados Unidos. O sea, lo recibieron, qué bueno, pero estamos dejando a Venezuela porque la gente tiene su derecho a conseguir mejores calidad de vida. Y entonces las aulas están quedando vacías. Entonces nos preocupa mucho que no estamos teniendo generación de relevo. El año pasado se graduaron 22 médicos pediatras en el hospital de niños, y el día de la graduación, que yo fui padrino, solamente habían 2. Los otros 20 se habían ido ya sin esperar el título o la credencial, y los 2 que se quedaron era porque uno de Guatemala y uno de Colombia, que por lo menos necesitaban eso para su país. Wow. Entonces, y no hay forma de frenar la migración. ¿Cómo le digo yo a un muchacho que se quiere ir a tener mejor calidad de vida, a ganar un sueldo con el que puede vivir, quédate aquí si ni siquiera cargo tengo para? Y además de eso entiendo que existen algunas amenazas a los médicos. Totalmente. ¿Cómo es eso? Totalmente. El médico que se atreve a protestar, el médico que se atreve a recibir alguna ayuda que le está llegando, lo amedrentan, lo golpean y en el peor de los casos lo despiden del hospital. Es muy feo hablar de uno, pero yo soy un caso típico. Yo tenía que jubilarme en el año 2019, me jubilaron en el 2014 sin yo pedirlo. Una jubilación especial es un despido, porque pensaron que al sacarme del hospital yo iba a dejar de hablar. Ahora puedo hablar más porque no tengo ningún techo, no tengo un director que me diga no diga. Entonces, y así como conmigo, la jefa de cátedra de pediatría también la sacaron antes de tiempo, y por todo el país lo que hacen, el médico que protesta lo llaman a capítulo, y si sigue protestando te despido, cosa que es ilegal, porque para usted despedir un médico tiene que haber matado a alguien, demostrar una mala praxis médica con un juicio, y aquí te despiden así como quitarse la camisa. Y así como a los médicos amedrentan a las enfermeras, a los bioanalistas, a los odontólogos, a todo aquel personal de salud que se atreve a decir las cosas en público. Tenemos esta situación, 2020. ¿Cuál es su proyección de aquí a 10 años? ¿Hay esperanza para los venezolanos, para los niños del JM? Bueno, yo creo que siempre esperanza debe haber. Estamos en unos tiempos de importantes para nosotros, como de esperanza, de oportunidades, de seguir haciendo las cosas. Pero una cosa es que tú pienses hacer las cosas bien, y otra es que te dejen hacer las cosas bien. Entonces, si la política de salud por lo menos no cambia en Venezuela, el futuro es muy negro. ¿Qué pasa? Nos vamos a seguir yendo porque te jubilan, o porque te tocó jubilación, o emigraste, o te moriste. Y al no haber generación de relevo, ¿quién va a cubrir esos cargos? Los médicos de Barrio Adentro. Y les quiero informar una cosa: los médicos de Barrio Adentro que vinieron de Cuba, la mayoría no son médicos, como se ha demostrado en Bolivia y en Ecuador, que el 80% de esa gente que estaba bajo la figura de médico no es médico. Y aquí los que se están formando como formar chorizo en la Universidad Bolivariana, nosotros hacemos en las universidades tradicionales de Venezuela, la Central, Zulia, Mérida, todas esas, tenemos 8.000 horas académicas para salir de médico raso, para seguirte formando. Ellos tienen 3.000. Wow. Usted me va a decir 3.000 contra 8.000, ¿quién está bien formado? Entonces, pero como no les importa, entonces van a estar poniendo a estos médicos que nos están suplantando poco a poco, sin especialización, sin experiencia, sin formación. Pero como yo soy Estado y yo manejo las cifras, pues tú me dices. Se habla de que en Venezuela existe un oscurantismo en cuanto a las cifras. ¿Cómo ustedes levantaron esa data de 1.5% del PIB en inversión para la salud? Porque nos vamos por los organismos internacionales, como el Sistema Económico Latinoamericano, el Sistema Económico del Caribe, y por la Organización Mundial de la Salud, que por lo menos ahí no pueden ocultar definitivamente la cifra. Entonces uno se mete en las páginas de la OMS, la OPS y el CELAC y todo eso, y uno puede obtener esa información, porque aquí, como
como tú bien lo dijiste, hay un oscurantismo en cifras de todo tipo, pero en salud sobre todo, un país que no conoce de qué se enferma a sus habitantes y de qué se mueren no puede hacer una planificación.